Saludos queridos hermanos, estamos aquí compartiendo la palabra como todos los días. Hoy sábado, ya de esta cuarta semana del tiempo de la Pascua, preparándonos para la celebración del domingo, para la liturgia del domingo. Así como lo solemos hacer habitualmente cuando la transmisión era en vivo, el sábado lo dedicamos a contemplar las primeras lecturas. La primera, el Salmo, la segunda. Ya mañana domingo entonces lo dedicamos para contemplar y para ver el sentido, el contenido del Evangelio del día. Pero hoy nos adentramos en este misterio profundo de la palabra de Dios para ver qué sentido tiene en su texto originalmente, pero también qué sentido tiene para nuestra vida en el momento actual que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y así cuando vemos que la Biblia se abre en esta liturgia del domingo, la palabra de Dios, contemplamos en la primera lectura un texto tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, los primeros 7 versículos, Hechos 6, 1 al 7, en donde se muestra lo que se conoce como la elección de estos 7 colaboradores de los apóstoles para atender unas necesidades de la iglesia. Fíjate que he tratado de ser muy cuidadoso con las palabras para no forzar el texto a decir lo que yo quiero decir. Esto es a veces uno de los problemas cuando utilizamos la Biblia. Y es bueno siempre recalcar este consejo. A veces abrimos la Biblia ya con una idea preconcebida y luego entonces queremos que el texto bíblico diga eso que yo estoy diciendo o confirme lo que ya yo estoy pensando. Cuando tomamos este capítulo 6, 1 al 7, inmediatamente tenemos la idea como católicos que esta es el surgimiento del orden de los diáconos. Y ahí vamos a leer la lectura pensando que se está formando o se está eligiendo a 7 diáconos. No es lo que dice el texto. De hecho, Lucas, en este capítulo del Evangelio, en este capítulo de Hechos de los Apóstoles, no denomina a este grupo de 7 los diáconos. Sí aparece la palabra diaconía en 3 ocasiones en esos 7 versículos, pero aparece la diaconía tanto aplicada a ese servicio que van a hacer estos 7 varones, como al servicio de la palabra que hacen también los apóstoles. Entonces la diaconía es tanto de los apóstoles como de estos 7 que se han elegido. Entonces, por eso decía, ¿verdad? No tengamos esta idea preconcebida. Veamos que se eligen 7 varones, dice el texto, todos con nombres griegos, para atender a una situación particular que estaba viviendo la iglesia. Un momento en donde hay una fractura, pudiéramos decir, o no tanto una fractura porque no es que hubiera sido una cosa negativa, pero que con la extensión y el número de fieles que se unían a seguir a Jesucristo, se enfrentan con una dificultad, que había un grupo de lengua griega y había un grupo de lengua hebrea. Los apóstoles eran todos de lengua hebrea. Los de lengua griega se quejan de que no se les está atendiendo suficientemente contra los de lengua hebrea en comparación a ellos. Hay una dificultad en la iglesia que no terminó en división, que no terminó en separación, sino que se afrontó como una dificultad y ante la cual se respondió aceptando la diversidad, porque quizás a veces nosotros hoy día con este tema de las igualdades y de que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos, que a veces es justo y a veces es necesario hacerlo, pero en ocasiones lo que hay que hacer es valorar y respetar la diversidad. El tema de la igualdad en dignidad no va en contra de la diversidad entre las personas, entre las culturas, entre las lenguas y entre tantas otras diversidades que encontramos nosotros. Y esto es bueno que lo reconozcamos nosotros también como iglesia hoy día. A veces nosotros contemplamos la diversidad de la iglesia y nos molesta. Me molesta porque yo prefiero la meditación y aquellos prefieren la alabanza y el aplauso. Me molesto porque yo quisiera ser más activo socialmente y ayudar a los pobres y necesitados, mientras que aquellos prefieren las procesiones y adoraciones al Santísimo. Y por ahí pudiéramos añadir muchísimas diversidades que hay en los creyentes, que no se tiene que convertir en una división, separación o segregación, sino todo lo contrario, se debe recoger, valorar, apreciar
promover esa diversidad como lo hicieron los apóstoles, que nombraron 7 griegos, porque los 7 nombres que se mencionan ahí son griegos los 7, para que realizaran las funciones que estaban realizando los apóstoles, pero con ellos. Entonces, y esto lo vemos claramente porque tanto Felipe como Esteban, que son los otros 2 que se van a mencionar posteriormente, dan unos discursos y predican la palabra como lo hacían los apóstoles. Realizaban signos y prodigios como lo hacía el mismo Jesucristo. Bautizaban en el nombre del Señor. Esteban entrega su vida y su martirio es extraordinario. Se ve que era un hombre al que la comunidad creyente le tenía mucho valor y admiración y seguimiento. Y es para que veamos la riqueza de las comunidades cristianas, la riqueza de la diversidad. Es lo que nos está mostrando la primera lectura de este domingo. Y luego entonces a esta primera lectura lo acompaña el Salmo 32, que como siempre digo, si lo buscas en la Biblia es el Salmo 33. Algún día haré un video solamente para explicar esta diversidad en la numeración de los salmos que siempre trato de hacer o subrayar. Pero lo dejamos para un video exclusivamente para eso, que en estos días algunas personas me lo han preguntado. Pero si lo buscas en la Biblia es el Salmo 33. En la liturgia aparece como Salmo 32. Y este salmo nos presenta, es un cántico que originalmente se utilizaba para afrontar la guerra y pedir la protección del Señor, la protección de Dios. Luego entonces, después del exilio, se convirtió en un salmo en el que reconocía la grandeza de Dios, la realeza de Dios. Dios es nuestro Rey, no solamente de nosotros como pueblo de Israel, sino incluso de los pueblos paganos o de los pueblos gentiles, de aquellos que no profesan nuestra fe. Es el Dios, es el Rey de todos, es el que reina el mundo, es el que acepta la diversidad entre las personas y nos hace una sola cosa, nos hace un solo pueblo. Esto es lo hermoso que nos muestra ese Salmo 33 de la liturgia de hoy, y al que luego acompaña entonces la segunda lectura del día, que está tomada de la primera carta de Pedro, en ese segundo capítulo, en donde Pedro está haciendo una meditación o reflexión, pudiéramos decir, de lo que es el pueblo de Dios, de lo que es la iglesia de Dios, a la que reconoce como un pueblo sacerdotal. Pero que luego entonces en estos versículos que tenemos en la segunda lectura de este domingo, que es Primera de Pedro 2, y te digo los versículos enseguida que se me escapan. Primera de Pedro 2, 4 al 9. Primera de Pedro 2, 4 al 9. Aparece Pedro utilizando la imagen del Sinaí, de Éxodo capítulo 19, en donde esa comunidad de Israel, esa gran familia, porque eran todos una gran familia, descendientes de los 12 hermanos, de las 12 tribus, se constituyen en el pueblo de Dios. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Entonces, haciendo referencia, alusión a ese texto o a esa escena más bien de Éxodo capítulo 19, Pedro en esta carta les dice: ustedes también se han acercado a una roca y han sido constituidos un pueblo, con la diferencia de que en el libro del Éxodo, aquella comunidad, aquel pueblo, no se podía acercar a la roca. En esta ocasión sí, nos podemos acercar al Señor. Es el Dios que está cerca, es el Dios que nos ha hecho un solo pueblo, que nos ha hecho hijos suyos, que nos ha hecho hermanos de Jesucristo, a pesar de nuestras diversidades, y no a pesar, sino incluyendo esas diversidades, queriendo esas diversidades que hay entre nosotros. Así que hoy, en estas primeras lecturas, vemos la diversidad que hay entre la comunidad de los cristianos, y pidámosle al Señor que podamos tener la madurez y la capacidad para aceptar las diversidades entre nosotros, para reconocer que hay diversidad de pensamientos, de doctrinas, de culturas, de modos de ser, de modos de actuar, de modo en el que crecí, del modo en el que he aprendido a vivir mi fe. Sin embargo, esto no debe separarnos, sino incluirnos y afrontar ese desafío. Así que entonces mañana contemplamos el Evangelio, que es ese contexto de la última cena, en la que Jesús se acerca, o más bien se le acercan unos discípulos a hacerle unas preguntas muy importantes, y en las que tendremos uno de los yo soy más importantes del Evangelio según San Juan, en el que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero eso lo dejamos para mañana. Así que
tengamos todos un sábado y un domingo muy feliz, particularmente en Puerto Rico y en muchos países, sobre todo en todos los Estados Unidos también, y en otros países este domingo es el Día de la Madre o el Día de las Madres, según sea el país, y así que a todas las felicitamos. Oramos por nuestras madres que siempre puedan engendrar, dar vida. La madre no solamente da vida cuando da a luz en el parto, sino que la madre da vida siempre, en todo momento, incluso cuando ha muerto y se ha ido al cielo. Desde allá sigue dando vida a sus hijos. Así que las madres sigan siendo siempre fecundas y sigan dando vida a todos sus hijos. Que el Señor les bendiga y nos encontraremos como siempre mañana compartiendo la palabra.